días a todos. Y ese versículo es maravilloso. A mí el Señor cuántas veces me ha levantado, me ha animado y me ha llevado adelante. Así que gracias por compartirlo también. Porque donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros. Y hoy me toca estar aquí y hoy Dios está conmigo y me va a ayudar y voy a poder dar esa palabra como ha dicho la pastora. Ayer estuvimos en Eibar y fue una bendición. Yo solo pude estar en la primera, pero me cogí la bendición que iba a buscar, ¿no? Ahí la predicadora nos retaba a las mujeres y nos decía que no tengamos miedo, que el Señor está con nosotros, que abramos la boca y nos retaba. Y mi amiga que estaba a mi lado me decía, píllalo todo porque esto es para ti, porque ya sabía que yo mañana predicaba. Así que digo, sí, sí, así que me lo tomo y sé que el Espíritu Santo está obrando ya desde que hemos empezado, desde que hemos llegado aquí. Y Él lo va a seguir haciendo. Así que estate atento a lo que Dios hoy va a hablar y va a ministrar a tu corazón, sobre todo porque Él es real y el Espíritu Santo es el que habla, así que atento. Y ahora, para que os podáis sentar, voy a compartir la palabra de 1 de Samuel 16, 1, que dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y ahora ya pues podéis tomar asiento. Hermanos, si Samuel pudiera ver el final de la historia, de cómo terminó todo lo que él vivió, pues entendería esas palabras que ahora el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Y para aquellos, habrá gente que conozca la historia de Saúl. La historia de Saúl es preciosa. Yo os animo a que esta semana cojáis desde el principio, desde cómo fue su nacimiento hasta el final de sus días. Os animo a que lo leáis. El Señor va a ministrar mucho vuestro corazón. Y para aquellos que no lo conocen, pues voy a decir así de manera resumida hoy un poquito. Voy a dar pinceladas. A mí la Biblia me gusta mucho leerla porque en la Biblia siempre veo que hay personas imperfectas, que hay familias imperfectas y yo ahí me veo reflejada mi familia y hay algo que pasa siempre en las historias y que Dios, en medio de toda esa imperfección, Dios te muestra la solución y eso es lo que a mí me gusta de la Biblia. Por eso yo siempre a los niños siempre les digo, yo os animo a que leáis la Biblia, que sea un poquitito, aunque sea 5 minutos, aunque sea un versículo, pero lee la Biblia porque luego decimos, yo quiero que el Espíritu Santo me hable, yo quiero que Dios me hable, pero ¿cómo nos va a hablar? ¿Cómo nos va a hablar si no conocemos su palabra? Cuando nosotros leemos la palabra, Él nos puede hablar. Y os diré una cosa, esta palabra que estoy hoy trayendo aquí es el fruto de una experiencia que el Señor tuvo conmigo una mañana mientras yo hacía la cama. Ahora no lo voy a contar, pero es el fruto de que si yo no leo la palabra, el Espíritu Santo no hubiera traído ese versículo. Entonces yo os animo, que de verdad que a veces sé que nos cuesta, pero yo me animo a mí misma, lee la palabra más, ¿no? Entonces, ¿quién era Samuel? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco. Samuel era el hijo de una mujer que era estéril, que no podía tener hijos. Y ella lloraba, ella pedía al Señor, ella clamaba a Dios y Dios en su misericordia pues escuchó y le dio un hijo. Y ese hijo se llamaba Samuel. Bueno, dice la palabra que Samuel, cuando fue destetado, ella, ¿qué fue lo que hizo? Ella hizo una promesa con el Señor, tú me das un hijo, pero yo lo voy a entregar al templo. Entonces, ella cumplió con lo que Dios había dicho y cuando llegó ese tiempo del destete, se lo llevó al sacerdote Elí, que es en ese momento el que estaba en el templo, el sacerdote. Y allí, nuestro Samuel, que hoy es el personaje del cual hoy voy a hablar, allí Samuel aprendió ya desde pequeñito ¿a qué? A escuchar la voz de Dios. Desde pequeño ya él empezó a escuchar la voz porque estaba con el sacerdote Elí en el templo, ¿no? Entonces, él dice la palabra que el primer juez de Israel fue Samuel.
el primer profeta también, creo que no sé si fue el primero, pero fue profeta de Israel, también fue él. Y como juez, él era muy amado por el pueblo. La verdad es que todo el pueblo le amaba, pero sobre todo le respetaba. ¿Y sabéis por qué respetaban a Samuel? Porque él portaba algo que todos siempre queremos, pero que nos cuesta mucho ir a la intimidad con el Señor. Y él portaba esa presencia de Dios. Entonces, por eso, además de ser amado, era respetado, ¿no? Entonces, cuando leemos aquí su nacimiento, es sobrenatural, porque Dios hizo un milagro en su madre, pero también él vivió cosas sobrenaturales y él tuvo ese llamado de parte de Dios sobrenatural. Y tú igual puedes decir, bueno, pues como él fue eso porque tuvo ese llamado sobrenatural. No, tú has tenido el llamado que Dios ha permitido que tú hayas tenido, pero lo importante no es que Samuel haya llegado a ser porque tuvo ese llamado sobrenatural. Lo importante es que Samuel perseveró. Samuel buscó a Dios desde pequeño, desde mayor y todo, y perseveró en el camino. Y eso es lo que hoy Dios pone en nuestro corazón, que seamos perseverantes. Tenemos un pastor que siempre nos está diciendo, y que es verdad, que los tiempos no son malos, que van a venir cosas difíciles, complicadas. Entonces perseveremos, porque si ahora que estamos bien no somos capaces de perseverar, ¿qué pasará? ¿Qué pasará en tiempos más difíciles? Así que seamos perseverantes, ¿no? Dios a Samuel lo llamó con un propósito, a ti te ha llamado con un propósito, a mí también. Entonces, Dios quiere que hagamos ese propósito de una manera, y a mí esto me tocó mi corazón, porque yo soy de esas personas que tienes temor y que tenía muchos temores en mi vida, todavía tengo, pero de otros el Señor, gracias a Dios, me ha ido liberando. Y Dios lo que quiere es que nosotros le busquemos a Él, que estemos en sus caminos, que seamos perseverantes, pero que vivamos la vida sin temor, porque el temor no viene de Dios. Entonces, hay un versículo que yo siempre digo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues eso es el pensamiento que Dios quiere que tú lo tengas en tu mente y lo lleves a tu corazón y así lo vivas, ¿no? Bueno, Samuel creció, se hizo más mayor y hubo para la nación de Israel como unos años que estaba ahí, que parece que no pasaba nada, ¿no? Era como que todo estaba en silencio. Y a veces, yo no sé vosotros, pero yo cuando he tenido épocas así de silencio parece que es como que pierdes el tiempo o que no pasa nada. Y sin embargo, yo este último tiempo de mi vida me he dado cuenta de algo, que a veces he menospreciado esos tiempos de silencio de Dios, esos tiempos de desiertos en tu vida, esos tiempos de que parece que estás ahí quieta, parada. Pero Dios, son tiempos muy provechosos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, ¿qué es lo que trabaja Dios? Trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra mente. Entonces, yo no sé si hoy tú estás viviendo esos tiempos, pero deja de menospreciarlos y dale gracias a Dios porque Él está trabajando, está obrando aquí dentro de ti. Hay una tarea bastante difícil que le tocó a este hombre, a Samuel. Le tocó ser juez de una nación, la nación de Israel. Y el que un poco ha leído el Antiguo Testamento y ve ahora también la realidad de Israel, ¿qué es lo que hemos podido darnos cuenta? Que la nación de Israel era un pueblo testarudo, era un pueblo, madre mía, que era un pueblo difícil de llevar. Y a este hombre Dios le dio esa tarea. Así que no nos vamos a quejar cuando Dios nos pide algo, porque no es una tarea tan difícil como pudo ser Samuel. Y Samuel nunca le dijo a Dios que no. Samuel siempre obedeció la palabra que Dios le dijo. Entonces, era un pueblo que además de ser obstinado, además de ser rebelde muchas veces, era un pueblo que Dios había salvado de la muerte. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Israel es un pueblo con un propósito eterno. Entonces, ¿por qué Samuel lloraba? He aquí la pregunta. Porque yo que sepa, Samuel no es conocido por el llorón. Tenemos a Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías sí que era el llorón, pero Samuel lloraba. En esta parte de la palabra, aquí dice que Samuel lloraba. Dicen que las cosas nunca vienen solas.
Y así podemos decir en esta historia, Samuel tenía 2 hijos. Y yo me imagino, pues yo tengo 2 hijos, yo me imagino que como corazón de padre los amaba, soñó con ellos y él anhelaba y él pensaría, mis hijos van a seguir los caminos del Señor, porque es lo que él le había enseñado, porque es lo que ellos habían visto, ¿no? Habían visto a su padre feliz. Y yo me imagino que eso es lo que él soñaba con ellos. Pero, ¿qué pasa? Que los hijos dicen que no van a seguir los caminos de su padre, no van a seguir al Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido dejarse sobornar y ellos es como que la avaricia entró en ellos, ¿no? Y se dejaron sobornar y eso los alejó del propósito que Dios hubiera tenido para los hijos de Samuel. Y aquí vamos a leer, no hace falta que lo busquéis vosotros, vamos a leer en 1 de Samuel 8, del 3 al 5. Bueno, creo que está aquí. Pero no anduvieron los hijos, bueno, lo voy a decir aquí, perdón. 8 del 3 al 5. ¿Lo tenía? Sí. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, qué tristeza, ¿verdad? Vamos a imaginarnos, cuando te pongas a leer la Biblia, dile al Señor, abre mi imaginación, porque cuando nos empezamos a imaginar cosas que el personaje vive, lo llevamos más a nuestra cercanía, a nuestro día a día. Y yo me imagino la tristeza de este padre, ¿verdad? Escuchar esto del pueblo, que sus hijos eran rechazados, y él sabía que era cierto. Eso es muy triste, ¿no? Ellos le estaban pidiendo un rey, así que imaginaros el corazón de su padre. Pero bueno, vamos a seguir porque aquí hay más historia y más acontecimientos. Entonces el pueblo le pide un rey y él, en esa tristeza, Dios le dice, Samuel, tranquilo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Fijaros qué tristeza, ¿no?, en el corazón de Samuel. Y qué tranquilidad, porque él quizás se sentiría culpable, porque eran sus hijos. Y Dios, muchas veces el enemigo nos quiere culpabilizar de cosas que ocurran a nuestro alrededor. Y Dios siempre tiene una palabra para decirte, tranquilo, a ti no te ha rechazado Samuel, me han rechazado a mí. Pero diles una cosa, diles cómo les va a tratar ese rey en el futuro, cómo va a tratar a sus hijos, qué va a pasar con las tierras, con todo. Dile. ¿Y qué hizo Samuel? Obedecer y orar a Dios. Y a veces decía al principio de leer la Biblia que es importante, pero orar es vital y sin embargo muchas veces cómo nos cuesta, ¿verdad? Pues así que seamos esforzados, seamos valientes y cojamos ejemplos de estos hombres de Dios que en medio de las dificultades él oró a Dios. ¿Por qué? Porque cuando oramos a Dios, sea de la manera que sea, como esperemos, como no esperemos, Dios nos escucha y Dios hará. Así que tranquilo, le decía. El pueblo pidió un rey y Saúl, sabéis, fue el rey escogido. Saúl era de una tribu que era la tribu de Benjamín, de los hijos descendientes de José. Y era una tribu pequeñita, y era una tribu que había estado muchas veces a punto de desaparecer. Pero Dios sabe el futuro. Tú y yo sabemos justo lo que estamos ahora viviendo, ¿verdad? Pero Él sabe el futuro. Y Él sabía que esa nación pequeñita, esa tribu pequeñita, no podía desaparecer, porque de ahí iba a nacer el primer rey de Israel, que era Saúl. Entonces ya sabemos que Saúl pertenecía de la tribu de Benjamín.
Así que cuando a ti te venga el temor porque somos humanos, porque es verdad, porque el futuro y más en estos días, ¿no? Que pasan tantas cosas, que pones las noticias y dices, José, casi prefiero no ponerla. Pues cuando te venga ese temor, acuérdate que Dios ve el futuro y que Él va a estar contigo y que Él va como poderoso gigante. Ayer me gustó cuando la predicadora ahí en medio del escenario, ella dijo, el Señor va contigo como poderoso gigante. Y me encantó, dije, esa es mi frase. Así que hoy Dios te dice, no tengas temor, no temas a tus enemigos, sean como seas, porque el enemigo sí que se levanta, pero no le tenemos que tener temor, porque Dios está con nosotros. Samuel dice en 1 Samuel 9:21, dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Bueno, ¿cómo se estaba viendo aquí Saúl? Se estaba viendo chiquitito, insignificante. ¿Cuántas veces decimos, yo no puedo, yo no sé? Ayer me gustó mucho la predicadora. Ella decía, no, sí puedes. ¿Por qué? Porque portamos el Espíritu Santo y no somos nosotros, es el Espíritu que está dentro de nosotros. Así que ánimo y sigue dando testimonios y sigue compartiendo la palabra, Joana. Porfa. Somos valientes, guerreras. Y el Señor hoy te dice que si tú te ves pequeñita, pues dile al Señor, abre mis ojos para verme como tú me ves. Porque sabéis una cosa, Saúl se estaba viendo chiquitito, pequeñito, la familia de la tribu de... Pero Dios, ¿cómo le estaba viendo? Se lo acababa de decir el profeta, eso lo vais a leer en casa. Dios lo estaba viendo como un rey. Así que dejemos de mirarnos como nosotros nos miramos y decir, Señor, abre mis ojos, porque yo quiero verme como tú me ves. Y ahí de verdad que yo me siento muy identificada y le digo al Señor así. Así que vamos a dejar de menospreciarnos, porque cuando nosotros nos menospreciamos, ¿sabéis qué pasa? Que nos quedamos así, quietas, paradas, no avanzamos. ¿Y Dios qué es lo que quiere? Que avancemos. Porque hay mucha gente, hay mucho pueblo, hay mucha gente que se muere y no tiene a Cristo en su corazón. Así que tenemos que avanzar y avanzaremos hacia el propósito eterno que Dios tiene para ti y para mí. Sigamos con la historia, porque hay mucha historia todavía. Samuel unge a Saúl como rey y ¿sabéis qué hizo Samuel? Amó. Amó, dice la palabra, que amó de tal manera Samuel al rey Saúl que lo cuidó, lo formó, le enseñó los caminos del Señor. ¡Wow! Amó a este hombre. Y su corazón un día, ¡wow!, se llenó de dolor, de un dolor de verdad, porque cuando amamos, nuestro corazón llora, ¿verdad? Pues eso estaba así, en ese momento estaba el profeta Samuel. ¿Por qué lloraba Samuel? Porque Saúl hizo algo que no tenía que hacer. Saúl tenía que hacer lo que Dios le había ordenado y él hizo lo que a él le parecía bien. Entonces Saúl salió a la guerra contra un pueblo que era enemigo por mucho tiempo de Israel, hoy día también lo sigue siendo, y fueron los filisteos. Y en un momento porque los filisteos eran mayores en mayor número de guerreros que el pueblo de Israel, en un momento de apuro, en un momento de temor, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo el rey Saúl? Se metió en cuevas, se metió en peñas, se escondieron, tenían temor. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Lo que Dios le había dicho y lo que el Samuel le había dicho. Tú espérame aquí para hacer las ofrendas de paz y el holocausto. Eso solo lo podían hacer los sacerdotes. El rey, por muy rey que fuera, no tenía ese derecho y él lo sabía. Entonces, ¿sabéis lo que hizo? Pues la impaciencia no es buena compañera para que viaje con nosotros en esta vida, pero a veces la llevamos aquí delante, ¿verdad? Al ladito. Y entonces esa impaciencia, ¿sabéis qué hizo con el rey Saúl?
pues perdió algo muy importante. Fue el principio de su fin, fijaros, por ser impaciente, por no esperar lo que Dios sabía que tenía que hacer. Entonces, si Dios no podía confiar en él para algo tan sencillo como era esperar que llegara el profeta Samuel, hiciera esos holocaustos de ofrenda y de paz, si no podía esperar eso, que eran horas, ¿cómo podría Dios dejarle todo un reino, el reino de Israel? Tremendo, tremenda la impaciencia. Así que si eres de los impacientes, a mí el Señor ya poco a poco me va dando más paciencia, pero estaba en ese club. Para mí la impaciencia, y no te digo nada, la gente joven, los jóvenes lo tenéis más complicado, ¿verdad? Porque es todo tan rápido y habéis nacido así. Así que jóvenes, no tengáis impaciencia. Sed pacientes, que Dios lo que tiene para vosotros os lo va a dar, y mejor de lo que tú quieres. Bueno, entonces tenemos aquí en Primera de Samuel 13, ¿qué es lo que dice? 13 del 10. Y cuando, fijaros por ser impaciente, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, el rey, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel dijo, ¿pero qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizmas. Y yo me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. Miedo, él tenía miedo, no confianza en Dios, tenía miedo. Y contra Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé. ¡Qué cara dura! Encima dice, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Digo que cara dura, pero no es nada que no hagamos nosotros, ¿verdad, Lucinet? Estas son excusas. Él estaba dando excusas y nosotros anda que no le ponemos excusas al Señor. No hago esto por... y encima nos los creemos esas excusas. Así que a lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo, sin excusas. Y bueno, aquí ya vemos que Saúl de nuevo desobedece al mandato de Dios, porque este fue su primera desobediencia, pero es que este hombre no aprende. Este hombre, si seguimos en el 15, que no lo voy a leer, lo vais a buscar en casa y lo vais a leer, si seguimos en el 15 nos damos cuenta que desobedece. Que antes era con el pueblo de los filisteos y ahora resulta que hay un pueblo que se llama de los amalecitas, que si os acordáis, cuando ellos venían, cuando habían pasado el Mar Rojo, ellos tenían necesidad por el paso que tenían que hacer, lo hago así muy rápido para no alargarlo. Pero este pueblo, los amalecitas, fueron malos con el pueblo de Israel. Fueron muy malos y no quisieron hacerle el favor, ni hospedar, ni ayudarles. Y Dios, siempre lo digo, Dios lo ve todo. Y Dios lo cuenta todo, y Dios lo escribe todo, pero Dios tiene sus tiempos. Igual hubiera sido, pues el castigo de los amalecitas, igual hubieran esperado los israelitas. Tenía que ser en ese momento, por malos, ¿verdad? Pero Dios, como nos ha dicho Lucinez al principio, los tiempos de Dios no tienen nada que ver con nuestros tiempos. Y entonces ahí Dios le dijo una cosa, vas a ir contra los amalecitas. Y vas a hacer una cosa, vas a matar a todos, niños, jóvenes, mayores, todos, los vacas, todo, y no vas a coger nada. Esa fue la palabra que él tenía que hacer, obedecer. Aunque era el rey, pero era Dios quien estaba hablando con él, ¿verdad? Entonces, Saúl no obedeció a Dios. Dice la palabra que Saúl dejó con vida al rey de los amalecitas. Y no solo eso, que las ovejas y las vacas mejores y más ricas y más bonitas también las dejó. Y bueno, y dirás, ¿cómo el Señor puede dar esa orden de matar a todos? A mí por muchos años eso me tenía aquí, o sea, yo no lo podía entender. Si Dios es amor, ¿cómo Dios permitió, ¿no?, esa matanza tan terrible? Hasta que un día entendí que ¿qué es lo que tenía esa generación de los amalecitas?
un ADN tan grande de maldad que Dios lo que quería romperla así, de raíz. ¿Por qué? Porque si no esa maldad iba a pasar a generaciones y generaciones y generaciones. Y por eso dio esa orden. Pero como el rey pensó que era mejor a su manera, pues no obedeció. Y entonces Saúl perdona la vida y Saúl, ¿sabéis lo que a mí me doy cuenta aquí? Que Saúl, cuando Dios lo llamó y le dijo que iba a ser el rey, no era humilde, ¿verdad? Porque él se veía pequeñito. Y a veces nosotros cuando somos pequeñitos parece que somos humildes, pero luego el Señor tiene que ir trabajando en nuestro corazón porque dices tú, ¡ja, ja! La que era humilde, ¿eh? Y ahí sale nuestro orgullo y esas cosas que no nos gusta, pero que es la realidad. Y ahí es lo que tenemos que hacer. Yo creo que fue hace 2 o 3 semanas que Ricardo dijo, de verdad, ponte no a cuentas con Dios, pero de verdad, si quieres que el Señor quite todo lo que está estorbando, que quieres, no me acuerdo ahora exactamente las palabras, póstrate delante del Señor. Pues bueno, yo decía, yo estaba ahí y yo decía, Señor, es que es así, es que no hay otra, es que no hay otra. Si queremos avanzar en los caminos de Dios, si queremos ir adelante, vivir la vida que Cristo nos ha ofrecido, pues tenemos que hacer eso. Porque yo me acuerdo que en febrero yo estaba, wow, y yo decía, pero está ahí en mi corazón. Y cuando yo te das cuenta el orgullo que hay, esa prepotencia, cosas que tú ni... Y de repente dices, Señor, y te echas como digo yo, estás orando y clamas a Dios y Señor, oh Señor, perdóname, perdóname. ¿Por qué? Porque Dios quiere corazones humildes. Dios nos dio el mejor ejemplo, su Hijo Jesús, que fue humilde hasta lo sumo, hasta lo más. Y entonces... Así yo aquí lo que veo en Saúl es que ya no era ese hombre humilde cuando empezó, ¿no? Dejó ser humilde y se volvió orgulloso. Así que mucho cuidado con ese orgullo, porque el orgullo nos lleva a la rebeldía, nos lleva a desobedecer al Señor. Tengamos cuidado. Él se rebeló contra la palabra de Dios y trató de cubrir sus sacrificios, con sacrificios, toda la desobediencia, todo lo que él había hecho, lo trató de cubrir con los sacrificios. Si seguís leyendo en casa lo vais a ver, como él quiso hacer así. Así que la primera vez excusó y le echó la culpa. Y la segunda vez sigue echando excusas y echando la culpa a los demás. No lo voy a leer, pero lo vais a ver. Entonces, nosotros... muchas veces somos así, excusamos y echamos no solo la culpa a Dios, también a los demás. Es que nosotros somos santos y no, Señor, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decirle al Señor, muéstrame lo que hay aquí en mi corazón, lo que hay dentro, para que seas tú en mi vida. Porque si queremos ser esas cartas abiertas, que la gente nos respete, como hacían con este profeta, ¿qué tenemos que llevar? Portar la presencia de Dios. Y entonces necesitamos esa humildad. Entonces... con estas dos cosas que estaban pasando, ¿cómo estaba el corazón de Samuel? Estaba triste, pero que muy triste. Su corazón estaba muy triste. Y cuando uno está triste, ¿qué hace? Llora. De ahí que Samuel lloraba, ¿verdad? Entonces, Samuel, dice la Biblia, a mí cuando leo este versículo, siempre siento esa tristeza, ¿no? Porque digo, wow, pobre hombre. Pobre hombre, ¿cómo tenía que ir haciendo ese recorrido cuando se despidió del rey Saúl? ¿Por qué? Porque nunca más, y él lo sabía, porque Dios seguro que se lo reveló en ese momento, él sabía que era la última vez que se iban a ver el rey y el profeta. El profeta igual el rey igual ni lo sabía, porque no estaba, como digo yo, en la conexión con Dios que tenía que haber estado, pero el profeta sí. Y yo me imagino que él haría ese camino con tanto dolor en su corazón, con tantas lágrimas, porque sabéis una cosa, ese rey, el profeta lo cuidó, lo formó y lo llegó a amar de tal manera que muchas veces, ¿cuántas veces nosotros hemos a personas así? Y entonces nos duele, ¿verdad? Entonces, aquí hay 3 cosas que hizo mal Samuel, 3, y 3 cosas que perdió. A su mejor amigo, que era el rey, la bendición de Dios
que eso es lo más importante. Si no tenemos la bendición de Dios, ya podemos tener todo el dinero, el mejor coche, la mejor casa, los mejores viajes, no pasa nada, no importa, porque uno no es feliz. Y otra cosa que perdió, el reino de Israel. 3 cosas hizo mal, 3 cosas perdió. Así que ya vamos a ir terminando con la historia y con las palabras que hemos leído al principio. Y ahora voy a leer el versículo entero. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré de Isaí de Belén. Dios, a mí aquí me hace pensar, ¿no? Dios no le dice: Samuel, ¿por qué estás llorando? Y a ti esta mañana, y a mí no me dice: Mar, ¿por qué, Pepito, por qué estás llorando? El Señor lo sabe. El Señor sabía por qué lloraba Samuel. Tenía motivos para llorar, ¿verdad? Tenía sus hijos, que eran su tesoro en la tierra, no caminaban en los caminos del Señor. Dios le pone un rey, el rey hace lo que le parece y lo que le parece mejor, hace lo que le da la gana, desobedece a Dios. Dios, hay una cosa, que Saúl fue puesto por Dios, es verdad, no fue... Dios permitió que Saúl fuera sin la aprobación de él, pero Saúl fue puesto por Dios, y esto lo podemos leer. Y a ese rey él lo formó, lo guió y le rompió su corazón. Saúl, por eso Dios no le pregunta: Samuel, ¿por qué lloras? Y a ti no te lo va a preguntar esta mañana, solamente te dice: ¿hasta cuándo? Esta palabra que hoy estoy trayendo, el Señor, Dios es un Dios real, es un Dios maravilloso, Dios habla en lo cotidiano. Y yo estaba una mañana haciendo la cama y yo tengo en mi mesilla una caja y la miré. Y cuando yo miré esa caja, automáticamente el Espíritu Santo me trajo esta palabra. Fue una flecha a mi mente. Y yo dije: Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar? Y yo miré la caja y entonces entendí lo que Dios quería hablarme. Que yo tenía un Saúl y el Señor no me decía lo mismo: ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar este Saúl? ¿Por qué tenía un Saúl? Pues porque hay en nuestras vidas, vienen personas a las cuales las amamos, pero ¿de qué manera, verdad? Pero hay algunas personas que se quedan, pero otras se van. Y esta se fue y yo, pues han pasado muchos años y yo nunca pensé que estaba todavía aquí en mi corazón. Y en esa caja había cosas de esa persona que había dejado escritas. Y entonces, cuando el Espíritu Santo, que es tan real, cuando el Espíritu Santo viene y te dice: Mar, casi no avanzas, que esto está impidiendo que tú avances, que tú me haces una oración y yo no la puedo contestar, porque tú tienes este Saúl aquí en tu corazón. Entonces me eché al suelo y le dije: Señor, perdóname, yo ni siquiera lo sabía. Ni siquiera lo sabía. El Señor quitó ese dolor de mi corazón. Por eso decía, tenemos que leer la Biblia, porque cuando leemos la Biblia el Espíritu Santo nos puede hablar. Entonces, dejemos de llorar. Yo no sé cuál es tu Saúl, no lo sé, pero luego vamos a ponerle el nombre aquí cada uno, al final cuando oremos, para que Dios ministre tu corazón como ministró esa mañana mi corazón. Dejemos de llorar a nuestro Saúl, porque a veces esas lágrimas que derramamos pues no nos permiten avanzar en nuestra vida. Es lo que el Señor me decía aquella mañana. Dios lo desechó, no porque quiso o porque no quiso. Dios desechó a Saúl por sus propias acciones. Así que muchas veces lloramos por las acciones y por las decisiones de otros. Y hoy Dios te dice: deja de llorar. ¿Hasta cuándo vas a dejar de llorar? Samuel tenía que dejar de llorar. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo más grande. Y el que sabe la historia de Samuel sabe por qué. Porque él tenía un rey conforme al corazón de Dios.
Ese rey se llamaba David. Y de ese rey iba a nacer un día, muchos años después, el que hoy decimos: Jesús, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De esta tribu, de la tribu de Judá, nació nuestro Salvador. Samuel lloraba y Dios le dijo: ¿hasta cuándo? Y le dice: unge, llena tu cuerno de aceite y ven. Las lágrimas no me dejan. Y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey, conforme a su corazón. Así que ahora le he dicho a Felipe que ponga una frase. Y la vamos a leer todos juntos, porque hay mucho poder en nuestra boca. Lo que nosotros hablamos, para bien, para mal, es vida y es muerte. Así que vamos a leerlo todos juntos. Gracias, Felipe. Es más grande lo que te voy a dar más adelante que lo que estás perdiendo hoy y ahora. Lo vamos a decir de nuevo. Es más grande que te voy a dar más adelante que lo que estás perdiendo hoy y ahora. Eso es lo que nos dice el Señor. Es más grande lo que Dios tiene para ti mañana que lo que vives hoy, que lo que vivimos en este momento. Así que, dejemos de llorar. Y ahora, ahí donde estás, si quieres te levantas, cierras tus ojos y tú sabes cuál es tu Saúl. Yo sé que Dios ha provisto esa persona que yo lloraba. Yo sé que Dios tiene otra persona y yo sé que esa persona va a llegar, todavía no ha llegado. Pero ¿sabéis lo que Dios es? Es un Dios de esperanza. Es un Dios de esperanza y es lo que Dios me decía: Mar, ¿cómo yo te puedo contestar esa oración si tú, por otro lado, me lo estás ahí deteniendo? Así que dejemos de poner zancadillas al Señor y vayamos adelante, avancemos en la obra del Señor, porque hay muchas cosas y mucho por hacer. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, a nuestro alrededor, que es pequeñito, y seamos más como Dios quiere que seamos, que amemos al que está en necesidad. Y es más grande lo que Dios tiene para ti mañana que lo que vives hoy. Vete con esta frase, vete con esta esperanza. Y ahora vamos a ponernos de pie. Le pido a Ricardo que venga a orar. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vas a poner tú el nombre que es el Saúl, que cada uno sabemos que tenemos. Y que el Señor, como ministró mi corazón, yo le pido: Espíritu Santo, te doy gracias por haberme ayudado. Ha sido un reto. Tú has estado aquí desde el primer momento y te doy gracias en esta mañana porque tú eres real. Y yo te pido, Señor, que como ministraste mi corazón, como me diste paz, como quitaste esa carga que había dentro de mí, Señor, yo te pido que el hermano, la hermana que tenga en su corazón ese Saúl que no le deja avanzar, que en el nombre de Jesús hoy tú traigas liberación para su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios real. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de venir a tu casa. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por esta manada pequeña, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que tú eres real. En el nombre de Jesús. Amén.